Vale, podéis verlo, ¿eh? Sí. Vale, perfecto. Vale, tenía puesto una limitada aquí, un tick por encima del máximo, eh, con una entrada un poco a la tuntún, ¿eh? Sin mirar volumen, ¿eh? Por estructura y por esta pequeña pauta plana que tenemos aquí, ¿vale? Pero bueno, sin marcar niveles, os digo, vengo virgen. Vamos a revisar esto muy rápidamente, ¿vale? Porque sí que se nos ha formado ya un nodo aquí en la parte superior. Vale, bueno, el PBT, ahí sí, el PBT que teníamos a 6.900, nos han creado aquí un pequeño soporte, Ujú. o sea que podríamos dejarlo como validado. Y nada, vamos a mover esto ya a lo que sería este nodo de aquí. Tenemos varios subnodos aquí, algunos con alguna barriga prominente, interesante. Yo lo que voy a hacer aquí es, voy a ver cómo está esto, voy a marcar esto. Vale, bueno, aquí podríamos marcar em, este nodo, lo voy a marcar hasta aquí, básicamente porque quizá esta es la última barriga más notable. Esto se está formando ahora. Voy a dejarlo así, ¿vale? Y a ver cómo se va validando. Aquí no tenemos nada. Fijaros aquí el gap. Este Ujú. gap es del viernes, ¿no? Sí, correcto. Viernes, domingo, lunes, martes hoy. Y por lo tanto, zona de nadie, no man's land, como dice Bernieman. No man's land. ¿Qué significa? Pues que aquí no tenemos ninguna referencia, hay poco volumen, ha habido rechazo y por lo tanto no podemos marcar nada. ¿Vale? Em, por lo tanto, tenemos pocas referencias. Fijaros, ¿eh? En este contexto es difícil marcar una proyección. Lo único que podemos hacer es ir a buscar niveles em, psicológicos. En estos casos lo que yo hago, pues es marcar, yo marcaría aquí el 69,50 y iría a mirar el libro de órdenes, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Para validar un poco qué zonas son o pueden ser relevantes. He hecho aquí una entrada que tenía ya desde hace un rato con una limitada por si me reventaban esta pauta plana de aquí, un poco a la tuntún, sin mirar volumen, ¿vale? Mercado tranquilo, VIX tranquilo, por lo tanto, bueno, pues parece que no está prosperando, ahora la vamos a gestionar, ¿eh? De momento, si no nos da ningún bandazo, ahora vamos a ir a por ella. Entonces, bueno, estábamos intentando buscar niveles por encima de máximos, pero no hemos podido hacer, al menos yo no he podido hacer ninguna proyección. No me gusta lo que he visto aquí, porque esto suele pasar, pues cuando tenemos una subida progresiva, el precio no se ha quedado trabajando en ninguna zona de forma clara, no hay un impulso claro. Aquí sí tenemos este impulso que es muy claro, pero nos da un PBT muy lejos. No sé, no he visto nada muy claro y me he ido a buscar un nivel que creo podría ser un nivel psicológico que vamos a intentar validar con el libro de órdenes, ¿eh? Pero no tenemos nada aquí. Em, ¿Cómo? Bueno, podríamos vigilar el libro de órdenes a través del Doom o, si queremos verlo de forma un poquito más clara, podríamos estar vigilando pues esto de aquí. Aquí nos da como nivel el 69,35. Por arriba no lo vemos, ¿eh? Por lo tanto, tampoco estamos pudiendo validar nada, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a tener que esperar, ¿eh? Esperar un poco y con un poco de paciencia, pues ir viendo cómo se desarrolla la sesión. En relación a los market internals, bueno, pues ¿cómo ha ido la sesión de hoy? Vamos a ver cómo ha sido la apertura y vamos a ver la estructura que nos ha dado hoy pues el Advanced Decline. Tenemos, si hacemos así, un poquito para ir rápido, pues tenemos esto así.
¿eh? Y tenemos esto así, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos una pequeña divergencia, pero más o menos hay correlación. El precio ha ido subiendo y pues aquí también hemos tenido un advance decline que ha ido subiendo. ¿Qué pasa? Que si tomamos como referencia la apertura y ahora marcamos el punto en el que estamos, pues tenemos pues que casi no se ha movido, ¿vale? Esto hay que hacerlo porque si no cuesta a veces verlo. Aquí sí que desde la apertura hasta aquí hay un ligero, ¿vale? Una ligera subida. Motivo, probablemente nuestro amigo y queridísimo Nasdaq, que se nos separa justo aquí a las 5 de la tarde, ¿vale? Por lo tanto, sesión muy tranquila. Mi conclusión sería esta, sesión muy tranquila, apacible, con el Nasdaq que ha empujado el precio ligeramente al alza en las últimas horas y que el SP pues también muy tímidamente se ha movido un poquito. El resultado, ¿vale? Esto, que no se refleja de la forma que querríamos en el Advanced Decline. ¿Eh? ¿Significa que no podemos realizar una entrada o que no podemos operar? No, en este caso no hay que ponernos tan restrictivos. Sí que nos gustaría ver el Advanced Decline un poquito animado, más animado, ¿eh? Y quizá el tick también, un poquito más animado, ¿eh? Fijaros que lo tenemos también muy, muy tranquilo. Por lo tanto, efectivamente estamos viendo el resultado. Hemos entrado aquí y hasta ahora esto no espabila, ¿eh? Vamos a ver si hay suerte. Fijaros, nos entra volumen, la H nos marca un máximo, bien. Esta entrada de volumen no es sustancial, pero sí que es relevante para el contexto en el que estamos. Aquí tenemos la confirmación de que nos estamos saliendo de la media y por lo tanto quizás es suficiente para romper esta pauta plana. Algo que puede pues, hacernos mantener en el juego, ¿no? Pues vamos a aguantar. ¿Eh? Vamos a esperar el early mock, ¿vale? Los datos relacionados con este tipo de órdenes y vamos a esperar el cierre, ¿vale? A ver si conseguimos interpretar y analizar correctamente los datos que se nos presenten. Fijaros que estamos dejando correr la entrada, ¿eh? Vamos a hacer un poco lo que ha hecho Berneman, que es, bueno, pues vamos a ver em, ¿qué es lo que pasa? Aquí para la gestión de esta entrada, yo lo que suelo hacer, según vuestro perfil de riesgo, es primero marcar el primer punto de dolor, que para mí está en el nacimiento o en la barriga, ¿vale? De el nodo que se está generando en ese momento, ¿vale? Después podríamos marcar el siguiente punto de dolor, que es la entrada al nodo anterior, ¿vale? Salida del primer nodo, entrada del nodo anterior. Aquí tenemos dos puntos de dolor, dos barreras que deberían de soportar el precio. Deberían soportar el precio si este cae. ¿Vale? Lo digo porque es una forma de ordenaros la entrada, que a veces uno no sabe qué narices hacer cuando está ganando dinero. ¿Eh? Y aquí tenemos este punto de dolor que no debería de cruzarnos o cruzar con un par o tres de ticks, no más, ¿vale? Entonces tú puedes decidir salir aquí o puedes decidir esperar a break-even o incluso puedes decidir ponerte un tercer punto de dolor, ¿vale? Que sería en la salida de este nodo, ¿vale? Podría ser aquí, ¿vale? Si lo hacemos bien sería esto. Estos son puntos de dolor al final, ¿eh? Unos más relevantes que otros. Habría que analizar un poco el volumen en cada punto, pero bueno, de momento marcaríamos esto. Fijaros que el último punto de dolor está bastante bien colocado porque está justo en la entrada de este nodo de aquí. ¿Vale? Fijaros cómo estructuramos aquí la entrada, ¿no? Entonces, ¿qué eres capaz de soportar tú? Como cuando juegas al póker, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres ver las cinco cartas?
o vas a retirarte. ¿De acuerdo? Y esta es la parte para mí más difícil de todo este juego. Es la parte más difícil. Am, el precio va a ir parando. Quiero decir, para llegar aquí, el precio va a ir a quitarte dinero. Va a intentar que salgas del mercado. ¿Vale? Y por lo tanto, tú tienes que ser capaz de aguantar ese dolor si crees que eso no es una trampa. Digo que es una trampa. Si crees que eso es una trampa y por lo tanto que están intentando sacarte. Y eso es muy difícil, ¿vale? Mi consejo, mi consejo al principio es que si habéis llegado a vuestro take profit, a 1,5 que está puesto aquí o a 2 y no lo veis claro, os salgáis, porque al final cumplimos con la esperanza matemática, ¿vale? Si no habéis llegado aquí, mi recomendación es que os la juguéis, porque si no, no vais a coger nunca una entrada larga, ¿vale? Vamos a esperar para que veáis cómo avanza esto. ¿Qué hay que estar aquí? Pendientes del volumen, ¿vale? Hay rechazo. Entra mucho volumen de venta aquí, si nos ponemos quisquillosos. Ha entrado mucha venta. 25, no especialmente. No especialmente, ¿vale? Es más, ha entrado compra. Bueno, pues como tenemos un mercado que está muy tranquilo, no hay que asustarse. Vamos a esperar, ¿vale? Si aquí vemos que entra mucha venta y esto se va para abajo, pues como os digo, si no habéis cumplido, esperaros. Son 4 puntos, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Esperaros y así aguantaréis o practicaréis para aguantar un poco la posición más rato. Cuesta esto, a mí me cuesta mucho. Yo hago entradas de scalping cortitas. A mí hacer esto, como hace Bernieman, me cuesta especialmente. Pero es lo que creo que al principio os puede ir bien. ¿Eh? ¿Eh? Entonces aquí, si nos lo jugamos y el precio cae por debajo de este soporte, fijaros que están aguantándolo aquí, pues es muy probable que se vaya a testear esta zona y que nos quedemos a break-even. Desde break-even aquí, ¿vale? A mí lo que me pasa es que aquí me cuesta mucho aguantar esto, ¿vale? Aquí, para mí hay mucho dolor aquí. ¿Por qué? Porque llevo 20 minutos aguantando esta entrada y me va a molestar mucho perder dinero. Entonces, em, me cuesta mucho perder dinero en un contexto como este. Por lo tanto, probablemente yo ya estaría cerrando aquí cuando me llegue esto a break, o se acerque a break-even. Probablemente yo ya estaría cerrando, ¿vale? La tercera opción y la que no os he dado oportunidad de elegir es cerrar ahora, ¿vale? Si tú cierras ahora, tienes que saber que en otra ocasión en la que el precio a lo mejor te aguanta, vas a perder los posibles puntos que te dé. ¿Me explico? Si tú eres consciente de esto, pues porque has visto realmente algo muy relevante en el volumen, en la estructura, en yo qué sé, en el bookmap, en el que has dicho, no, no, es que aquí esto ya te digo yo que no va a prosperar. Bueno, pues cierra. Cierra, te llevas 3 puntos, 2 puntos y ya está. Pero para cerrar aquí, que es a donde quería llegar, para mí hay que poder justificarlo muy bien. Muy bien. ¿Me explico? Son 3 opciones, ¿eh? Para mí hay que justificarlo muy bien. Y a mí esto, justificarlo, bueno, me faltan algunos años quizá, pero me cuesta ver con claridad. Es, muchas veces digo, bueno, pues vamos a esperar. ¿Ah? A veces lo que hace el precio es ir a buscar la entrada, del anterior nodo y se va, ¿vale?
Como no lo sé, y me es muy difícil anotarlo aquí, muy difícil, pues me espero, ¿vale? Me espero. Tampoco sé si aquí cumplíamos con el 1-2, ¿eh? Si lo cumplíamos aquí, ya os lo he dicho antes, podíamos salir, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? El Advanced Decline ya no ha recuperado, ya no ha superado, a veces va bien, pues poner aquí una línea, ¿no? Ya no ha superado, y esto es muy relevante, el punto de apertura, ¿sabéis? Esto no es porque sí. ¿No? Por lo tanto, esto es relevante, esto nos da un poco de historia. No ha conseguido pasar de aquí, del 69,40, ¿vale? No lo ha conseguido, ¿eh? De momento, ¿vale? Se ha desinflado el tick, ¿vale? Voy a actualizar esto. Y nada, aquí no tenemos, tenemos aquí bastante liquidez, ¿eh? Fijaros, tenemos aquí bastante liquidez por abajo, y aquí tenemos a 69,42, esto que ya no está, y a 69,40, ¿no? 69,40, que es aquí. Han puesto y llevan poniendo desde hace mucho rato aquí una large order, ¿vale? 69,40, que es efectivamente esta de aquí. Bueno, large order. Esta lleva mucho rato. Mm. Aquí sí que para mí esto podría justificar una salida antes incluso de que se fuera para abajo, ¿vale? Pero como os digo, vamos a esperar, ¿eh? Estoy en simulado, quiero decir, quiero que veáis un poco todo este proceso también de mental y de gestión, ¿no? Aquí aparentemente parece un intento, ¿eh? Sin éxito de superar precisamente lo que antes era un soporte y que se ha convertido ahora en una resistencia, ¿eh? Entonces, bueno, no tiene buena pinta, no tiene buena pinta. Pero vamos a esperar. Qué narices, ¿no? Vamos a esperar. ¿Por qué? Bueno, pues porque aún estamos en positivo, ¿eh? Y porque aquí no ha cruzado. Al final aquí va a intentar dar un golpe otra vez y nos mantienen la large order aquí. 230. No la han quitado en una hora, ¿eh? Cuando veamos esto, pues esto sí que es un magnet a tener en cuenta. Hay bastante liquidez también por debajo, ¿eh? O sea, están aguantando. Ahora han puesto esta de aquí. Acaba de aparecer esta orden. Ha espantado un poco el precio. Vamos a ver qué pasa. Es un contexto muy indefinido, ¿no? O sea, muy difícil, ¿eh? Aquí en este punto. Pero el sesgo, como bien dices tú, es alcista. Ha habido una rotura aquí fuerte, ¿vale? Vamos a ver. El precio puede cambiar en un momento, ¿eh? O sea, lo que tú crees que está pasando, como cada vez los agentes que intervienen en el mercado cambian, ¿no? Lo que aparentemente puede ser una cosa, pues se convierte en algo completamente diferente. Y más en contextos así en los que... Bueno, ahora esto está muy lejos. Vamos a pasarlo aquí. Y lo ideal, lo maravilloso, sería que nos superase esta zona, ¿no? Esta barriguita de aquí, para ir a buscar lo que estamos esperando con tantas ansias, el 69,40. Vamos a ver qué pasa. Que aquí están rellenando, ¿vale? Y el precio aparentemente nos está aguantando el impacto de esta venta. Si responde ahora o no. Y ¿veis que rellenan? Rellenan. Vamos a ver si aguanta o no. Pero están rellenando, por eso el precio no se ha movido, ¿eh? Esta es la prueba.
Puede que se mueva. No quiere decir que no, pero fijaros cómo van rellenando. Están metiendo, ¿veis que se acaban y se llena? Se acaban y se llena. Esto es cojonudo. Se acaban y se llenan. ¿Veis que no puede pasar? Si se cansan y ganan las ventas, pues se va a ir para abajo. Tenemos aquí esta orden que no ha desaparecido tampoco. Tenemos casi la misma liquidez arriba y abajo, ¿eh? Esta está a 69.33, que está justo en el soporte. O sea, tenemos liquidez aquí, que se está convirtiendo en una large order, y tenemos aquí una large order que lleva ya mucho más tiempo, justo en el 69.40, que está aquí arriba. ¿A dónde van? Aquí han venido muchas veces ya, ¿no? Aquí no. Nada, ¿eh? Que no ha querido pasar, ¿eh? Probablemente vaya a buscar esto, el 2.41. Baje unos ticks y se vaya. Si no aguanta aquí, se está generando aquí un difícil, ¿eh? Ir adivinándolo difícil. Es cierto lo que dices tú, ¿no? Que va generando estos soportes y va parando este intento por limpiar. Si sois capaces de leer bien el contexto, eh, y le tenéis confianza, que es lo más difícil, sí que a veces ya tenéis una buena parte de la operativa hecha. Y aquí, mira, fijaros, aquí están sacando algo de liquidez, han sacado, ¡pum! Y se lo come. Listo. Y ahí lo tenemos. Ahora sí está entrando bastante volumen, ¿eh? Pero bueno, para mí sería lo más óptimo. O sea, al final, igual que hace Berniman, este tipo de entradas hacen que confíes en la estrategia, hace que confíes en la operativa y son ejercicios muy buenos que al final te dan ratios que te compensan las pérdidas o las pequeñas entradas. ¿Me explico? Bueno, aquí estamos un poco en lo mismo que aquí, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto se ha acabado? No podemos saberlo. De momento no podemos saberlo. Si, si esto se acaba, será porque tenemos algo más de historia, ¿no? Con una sola vela, aunque haya habido rechazo aquí, tampoco sabemos si se ha acabado, ¿no? Em, pero aquí, evidentemente, ya tendríais que haber salido. Bueno, vamos a cerrarlo, va. 8 puntos clavados. Bueno, está aguantando aquí. Voy a ponerle esto. Ya está. Limpieza. Y a ver qué hacen ahora. Delta, ¿eh? El Delta ha respondido a esta entrada de volumen también, ¿eh? Claro, aquí casi nos hubiese tocado el stop, ¿eh? Casi nos hubiese tocado el stop aquí. Casi un billón, casi un billón en venta. O sea, en el cierre van a cerrar posiciones, probablemente. Pues ya sabemos lo que está pasando y lo que probablemente pasará. ¿Vale? Un billón en imbalance, bueno, está bien. ¿Mm? Un billón de... Sí, sí, en imbalance está bastante bien. Por lo tanto, en el Nasdaq también, no tan relevante. En el Dow Jones, ¿vale? Pues en base a este dato, billones mejor que millones, pues podéis acompañar, si estuvieseis en corto, pues esa entrada hasta el final, ¿vale? Algunas veces no responde el precio, muchas otras sí.
¿vale? Vamos a ver qué pasa justo en el cierre cuando se ejecuten estas órdenes mock. Aquí está, ¿eh? También lo publican aquí en el Twitter. Bueno, 5 minutitos. Aquí ya, pues muchos se ponen nerviosos. Ya empieza a haber mucha liquidez, ¿eh? Para cerrar posiciones, para coger posiciones nuevas. Y después de 10 a 11, en este caso de 9 a 10, pues se acaban de cerrar posiciones. El mercado acaba de cerrarse un poco. Buen punto, ¿eh? Para entrar corto aquí. Muy buen punto para entrar corto aquí, ¿eh? ¿Queréis entrar? A ver qué pasa. A la tuntún, ¿eh? Simulado, ¿eh? Cuando estéis cerca del cierre, es como si el VIX aumentase un 20%, ¿eh? O sea, el precio fibrila muchísimo más. Por lo tanto, mucho cuidado porque si no tenéis ventaja y justo aprovecháis la inercia para entrar, pues se complica. Se complica muchísimo, ¿eh? Porque hay poco margen. Nada, ya está. Nos podemos quedar aquí en el posmercado, pero esto ya... Aquí va. Estamos fuera, ya del mercado. Mucha liquidez, ¿eh? Bueno, tenéis aquí un rato para estaros, digamos hasta las 11, que aún se puede operar. Bueno, voy a cerrar aquí, ya, parece. Aunque tengo curiosidad, pero bueno, vamos a cerrar. Sin problema. Nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Yo Venga, hasta también luego. Venga, muy tengo bien. por ahí dando guerra. Ya cierro, Gracias pues. por todo, Vale, familia. un Un abrazo. saludo. Nada, un placer. Nos vemos el Que vaya muy jueves. bien, pues. Listo.